las causas del abdomen agudo oclusivo, la oclusión intestinal. Entonces, habíamos hablado de una clasificación en específica que es la dependencia de la viabilidad del intestino, que se clasificaba en estrangulada y obstrucción simple. Y explicamos la diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? ¿O cuándo es que dicen ustedes que la obstrucción es estrangulada? ¿Entendieron esa parte de lo que quiero decir? A ver, ¿cuándo dicen ustedes que la obstrucción está estrangulada? ¿Cuándo? Eso fundamentalmente. Eso de que es en dos puntos o en un solo punto, eso no tiene mucho que ver. Por supuesto, los que están ocluidos en dos puntos siempre va a tener más riesgo de pasar a estrangularse. Pero eso no quiere decir que lo que son oclusiones en un solo punto no va a ser estrangulada, puede llegar a ser estrangulada. Pero específicamente, si es estrangulada es eso, cuando hay compromiso de la circulación vascular, que no le llega sangre al intestino, al tejido. Eso es cuando está estrangulada. Y yo les di varios puntos o, ¿cómo decirlo? Varios signos que nos puede hacer sospechar de que el paciente está estrangulado. Sobre todo signos clínicos. ¿Cuáles son esos? Que yo les diga, anoten. ¿Cómo uno va a sospechar clínicamente de que el paciente está estrangulándose su oclusión? Cuando pasa a ser constante. El dolor cambia el tipo de dolor, la característica del dolor pasa de ser a tipo cólico o por crisis a ser un dolor continuo y más intenso. ¿Qué más? Distensión abdominal. ¿Cómo va a ser la distensión abdominal? No tiene mucho que ver. Es más bien que pasa, cambia el carácter del dolor. Otra cosa, los vómitos, les dije. Los vómitos, acuérdense que mientras más alta sea la oclusión, más precoz va a ser, más temprano va a aparecer los vómitos. Pero cuando veían que empezaba a presentar vómitos de aspecto fecal-ideo, ahí ya hay que pensar en una estrangulación, o por lo menos ya es una oclusión complicada. ¿Qué otra cosa? Cuando no tem mais ruídos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos. Cuando pasa a ser de ruido hidroaéreo de lucha a disminuir e incluso desaparecer. ¿Qué más? Empieza a aparecer un signo que se consigue midiendo los signos vitales. La fiebre, empieza a aparecer fiebre. Al principio una oclusión intestinal no tiene por qué tener fiebre. Y por último, que es un signo clínico, laboratorial, que es aparición de la leucocitosis, glóbulos blancos elevados. Esos 5 parámetros nos va a hacer sospechar de que la oclusión está estrangulando, ese paciente está complicando. Acuérdense de eso, anótenlo, que eso no está en la diapositiva. Entonces, una de las cosas importantes es saber las causas de la oclusión intestinal. Yo les di clasificado así las causas, pero específicamente les dije que hay 3 causas principales que se pueden enumerar incluso por frecuencia: 1, 2, 3. Va a pasar la lista y después seguir. Alexandria Souza, Ana Rafaela, Presente. Andressa Chancre, Antônio Vidal, Presente. Araceli Beatriz, Ariel Souza, Bruna Gabriel, Clara Martins, Cíntia Santos, Dani
de las causas de oclusión intestinal. Y dividimos en causas extraluminales, parietales e intraluminales, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, sin importar de dónde sea la causa, hay tres causas principales de oclusión intestinal. En primer lugar, ¿cuál es? Adherencias obridas postquirúrgicas. Adherencias obridas, sobre todo obridas postquirúrgicas. Porque adherencias obridas pueden ser congénitas también, que no son quirúrgicas, pero las quirúrgicas son las más frecuentes. Segundo lugar, las hernias externas, porque hay internas también, especifiquen. Hernias abdominales externas, vivir completito. Y por último, los tumores o neoplasias de colon. Esos son los tres más frecuentes. Si llega un paciente ocluido, sobre todo paciente relativamente joven, lo primero es que tiene que preguntarle si tiene cirugías anteriores, cirugías previas. Si no, verle, o aparte de eso, verle el abdomen si tiene alguna cicatriz. Si tiene cicatriz, lo más seguro la causa es esa. Lo otro es buscar orificios herniarios. Siempre cuando vayan a examinar, examinen el abdomen hasta la raíz del muslo. Nunca es acá, sobre todo esos gorditos que te tapan, que suben en la remera o la camisa, no se desprende el pantalón y se ve esta parte nada más del abdomen. Toda la parte herniaria se esconde y tiene una hernia pleural, una hernia femoral o una hernia inguinal atascada, y esa es la causa. Si no tiene cicatriz, no tiene hernia, entonces pensamos en un tumor. Sobre todo la edad del paciente manda mucho. Por encima de los 50, 55 años de edad, el riesgo de tumor es mucho más elevado. Vamos a suponer que es un paciente 55, 60 años, tiene cicatriz quirúrgica, tiene hernia, pero ninguna de las dos es la causa. Su hernia está normal, su cicatriz quirúrgica está normal, pero tiene un tumor. Puede pasar también, siempre tiene que pensar en eso. Entonces, hoy vamos a seguir con abdomen agudo quirúrgico, pero esta vez vamos a estudiar las de origen necrobiótico o las grandes dramas abdominales, dentro de las cuales hay principalmente la isquemia o infarto del mesenterio y la pancreatitis aguda. ¿Cuál vamos a estudiar? La pancreatitis aguda, que es lo más frecuente. El infarto, la isquemia del mesenterio lo van a leer, siempre es bueno conocer, no vaya a ser que justo le toque tan de guardia y le llegue ese paciente y diga, no, el doctor a mí no me dio esa clase, así que yo no te puedo diagnosticar. Lo van a leer también, ¿está bien? No es lo más frecuente. Gracias a Dios, a mí en mi corta vida de cirujano no me ha tocado tanto. Me ha tocado 2 o 3 pacientes más, por suerte, porque casi siempre esos terminan complicándose, o sea, ella es complicado y termina con un desenlace fatal en el paciente. Por eso cuando nos enseñaron nuestros profesores nos decían que en vez de trombosis mesentérica ellos le llamaban trombosis cementéricas, porque casi todo va a parar en el cementerio. Es bastante grave el cuadro, por eso está dentro de las grandes dramas abdominales. ¿Está bien? Se necrosa el intestino y ahí ya no hay mucho que hacer. Por suerte no es tan frecuente como le dije. Entonces, por su frecuencia, nosotros vamos a estudiar la pancreatitis aguda. Esto sí es para nuestro cada día. Casi todos los días hay pacientes internados por pancreatitis aguda en el hospital. Entonces, esto es lo más probable es más probable que le llegue un paciente con una pancreatitis a que le llegue una con un infarto del mesenterio. Pero igual tienen que leer, ¿está bien? Entonces, vamos a tener como objetivo, como competencia, describir la pancreatitis, interpretar los diferentes métodos de diagnóstico. Ustedes conocen la anatomía del páncreas, saben que es un órgano retroperitoneal, saben que está transversal en el retroperitoneo, en el hernia abdomen superior, saben también que está relacionado íntimamente con el estómago por delante, por atrás está la columna, hacia los lados tiene al bajo, y su relación más íntima, más importante, y lo que lo hace una patología o una enfermedad difícil de tratar, es su relación con el duodeno.
y el diablo hizo el duodeno páncreas, dice, porque es un complejo muy complejo, que a la hora de que hay un tratamiento quirúrgico que haya que realizar ahí, no se puede quitar solamente la cabeza del páncreas o no se puede sacar solamente el duodeno, sino que hay que sacar todo, y ahí está íntimamente relacionado también varios vasos sanguíneos importantes. Ajá. Ahí al lado nomás ya está la arteria, lo que es la aorta, también está la vena porta, que son arterias que prácticamente íntimamente se relacionan con los órganos, con el páncreas y el duodeno, sobre todo segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Entonces todo eso ustedes ya saben, por lo tanto no voy a perder tiempo en eso. Recordarles nada más que el páncreas tiene una cabeza, por lo tanto va a tener un cuello, un cuerpo y una cola. Y por dentro lo más importante es que tiene dos conductos, el conducto principal de Wilson y el conducto accesorio de Santorini. Ese conducto principal de Wilson es lo que más nos interesa en nuestra clase de hoy, porque es la que en el 90% de los casos se va a unir con este conducto verdecito que viene ¿de dónde? De la vesícula, que es el colédoco. Ellos se unen y entran juntos a la segunda porción del duodeno. Ahí desemboca donde viene la bilis y donde viene el jugo pancreático, se derrama dentro del duodeno pasa a intestino para que circule normalmente, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero el problema es que esta misma unión, cuando se obstruye por una piedrita, viene obstruye acá, y ahí es donde empieza el problema, que es la pancreatitis aguda. O sea, esa es la causa más frecuente de la pancreatitis aguda. Entonces, por eso es que nos interesa esta íntima relación que hay anatómicamente entre ellos. En algunos casos ellos se desembocan diferentes, no siempre van a ser unen y entran, a veces entran juntos pero no unidos. Se envuelven y tiene su orificio el colédoco y tiene su orificio el Wilson, es aparte, pero entran juntos. A veces entran totalmente diferentes, totalmente separados. Entra el colédoco un poco más arriba y el Wilson un poco más abajo. Entonces ahí no hay tanto problema, pero la mayoría, más del 90% de los casos, ellos se unen y entran juntos a lo que es el colédoco. Segunda porción del duodeno. Entonces, la pancreatitis, vamos a ver su concepto, la pancreatitis aguda, porque existe también, si hablamos de pancreatitis aguda, es porque hay una pancreatitis crónica, ¿está bien? Pero la que más me interesa, o la que es quirúrgica, o la de quirúrgico, es la pancreatitis aguda, a pesar de que no se opera la pancreatitis. Eso es lo raro, ¿verdad? Porque entonces algo de un quirúrgico si la pancreatitis no se opera. La pancreatitis como tal no es como la apendicitis que hay que operarla. Se inflama el páncreas, pero no se opera. Se operan las complicaciones o las causas de la pancreatitis. Por eso es que llega a formar parte de la laguna quirúrgica. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de otras regiones tisulares o sistemas orgánicos a distancia, que podrían ser mínimos, una pancreatitis leve, o bien dramáticos e importantes que pueden peligrar la vida del paciente, que son las pancreatitis severas o graves, que puede pasar tan fácilmente de esto a esto. El paciente está bien, está normal, aparentemente sano, o sea, una pancreatitis leve nada más, y a la tarde se complica ya con una pancreatitis severa y se puede incluso puede fallecer el paciente. Por eso es que es uno de los grandes dramas, un poco dramático, el cuadro de la pancreatitis. Recordar que a la pancreatitis aguda es una de las patologías consideradas grandes simuladoras del abdomen, pues su clínica podría confundirse ya sea con un cuadro abdominal inflamatorio, simular perfectamente una colicitis aguda o incluso una apendicitis aguda. Puede simular una oclusión intestinal, puede simular un síndrome hemorrágico, o sea, peritoneal hemorrágico, o el necrobiótico como tal. Por eso es que también se le
grande drama abdominal. Es muy dramático, es muy simuladora y nos puede confundir. Por eso, cuando hay un abdomen agudo, sobre todo pensamos en un abdomen agudo quirúrgico, siempre tenemos que tenerlo como posible diagnóstico de la pancreatitis aguda. Por más que nosotros estemos sospechando que sea una apendicitis, no podemos olvidarnos de la pancreatitis, porque puede ser que esa simple apendicitis que creíamos nosotros sea por una pancreatitis y está simulando que es una apendicitis aguda. Es la gran simuladora. Puede manifestarse como una oclusión intestinal. El paciente no expulsa gases, está distendido, no defeca, dolor activopólico y es una pancreatitis aguda. O sea, simula, tiene esa peculiaridad que simula otro cuadro. ¿Entienden? Por eso es que no siempre es fácil diagnosticar. Su incidencia, o sea, estadísticamente es una enfermedad muy frecuente y su incidencia ha aumentado notablemente en los últimos años. ¿Por qué en los últimos años? Por la industrialización en cuanto a la elaboración de los alimentos. Cada vez más industrial nuestra comida. ¿Está bien? Así mismo también como produce diverticulitis, cáncer de colon, puede producir pancreatitis. O sea, el comer McDonald's, Burger King, sí, todo muy rico, todo muy bonito, pero trae sus consecuencias. O comer esas comidas rápidas, esas comidas en bolsitas, tiene sus consecuencias. Entre 5 y 11 casos de cada 10.000 habitantes al año se ve, cada 100.000, perdón, edad de 55 años aproximadamente es más frecuente y más grave, mientras más edad va a ser más grave. Y en cuanto al sexo, supuestamente depende de la etiología. Esto le digo supuestamente porque esto ha cambiado en los últimos años. Porque anteriormente se creía que cuando es de causa alcohólica es en el hombre más frecuente. Cuando es causa de la litiasis es más en las mujeres. Se mantiene que la litiasis es más frecuente en las mujeres, eso sí no ha cambiado. En las mujeres tienen más riesgo de sufrir piedras en la vesícula. Y como tiene más piedra en la vesícula, o sea, más frecuente, pues más frecuente que haga una pancreatitis, porque es la causa principal. En el hombre no se ve tan frecuente las piedras en la vesícula. ¿Qué es lo que ha cambiado en la actualidad? El alcoholismo. Antiguamente el que más tomaba era el hombre, pero ahora se ha demostrado que las mujeres son más borrachas ya que los hombres, o sea que toman más que los hombres. Entonces se ha ido emparejando las cosas. Entonces la causa alcohólica ya también se ve bastante presente en las mujeres. ¿Entendieron? Bueno, entonces vamos a hablar de las causas. Las causas las vamos a dividir también. Mientras más organizado su estudio, más fácil va a ser, acuérdense de eso. Lo vamos a dividir en causas metabólicas, causas mecánicas, causas vasculares, causas infecciosas y otras causas. E incluso hay algunos que son idiopáticas, o sea, no se conoce todavía la causa de la pancreatitis. Yo les pongo esto así dividido para que sea más fácil de estudiar, pero igual que en la oclusión intestinal, va a haber dos causas fundamentales más para la pancreatitis, que es la litiasis vesicular y el alcoholismo. Ya después lo demás viene, ya es secundario, o sea, es más raro que se encuentre. Pero esas dos causas es lo principal, sobre todo la litiasis vesicular. En segundo lugar, la litiasis, el alcoholismo, y en la actualidad está compitiendo fuertemente ya con ese segundo lugar lo que es la dislipidemia, sobre todo la hipertrigliceridemia. Los pacientes que tienen triglicéridos altos producen, incluso más frecuente ya que el alcoholismo, pancreatitis aguda. ¿Está bien? Entonces, metabólica, vamos a tener el alcoholismo, la hiperlipoproteinemia, la hipercalcemia, realmente la dislipidemia, el triglicérido alto sobre todo, las drogas, factores genéticos y los escorpiones, la picadura de escorpiones venenosos. ¿Qué tiene que ver ahí? Los escorpiones, los alacranes, cuando pican, producen una toxina y metabólicamente afecta al páncreas y produce una pancreatitis. Por eso es bastante grave también las picaduras de alacranes o de escorpiones, que hay bastante en esta época por esta región.
Pero cuando le llega, esto se ve más bien en los pacientes jóvenes, niños. Si le llega un paciente que ustedes están sospechando una apendicitis, una pancreatitis, perdón, lo último que voy a pensar yo es de que sea causado por un escorpión, a no ser que venga y me diga ya algo, alguno trae luego su escorpión en un frasquito, este bichito me picó y viene y hace un cuadro de la pancreatitis, entonces sí, pero no es lo más frecuente. Mecánicos, la colelitiasis, porque esto ¿qué va a producir? Obstrucción del orificio de la desembocadura del conducto de pancreático. En primer lugar, la causa es la colelitiasis o la litiasis vesiculares o piedra en la vesícula, como ustedes quieran llamar. Los pacientes postquirúrgicos, postoperatorios, sobre todo de cirugía gástrica o vía biliar en especial. ¿Por qué? Porque a veces uno hace cirugía gástrica más vía biliar, a veces solamente gástrica o a veces solamente vía biliar. ¿Por qué? Porque cuando hace cirugía gástrica, acuérdense que el páncreas está ahí atrás, pegado al estómago. Cuando uno va ligando, va cortando el estómago, puede lesionar o puede irritar al páncreas y entonces eso le produce una pancreatitis después. Y la vía biliar, pues ellos comparten la misma vía. Páncreas diviso, que es una alteración anatómica, tiene dos páncreas prácticamente y se obstruyen más fácilmente. La realización del CEPRE en estos pacientes que tienen piedras en el colédoco, y le pedimos, la CEPRE quiere decir colangio, pancreatografía retrógrada endoscópica, que es una endoscopía, pero lo que es el colédoco y del conducto pancreático, para ver justamente presencia de piedra e incluso retirarlo. Pero a veces eso produce una pancreatitis, porque a veces el paciente, o más frecuentemente se hace en los pacientes que tienen piedra en el colédoco y no en el páncreas. Entonces, al hacer el colédoco, pero sí o sí ellos ven también el conducto pancreático, ven el colédoco y van inyectando contraste. Y ese contraste es un líquido, un químico, que muchas veces es irritante, entonces irrita al páncreas y le produce una pancreatitis. Entonces, a veces es consecuencia de un procedimiento endoscópico diagnóstico. La obstrucción dúctil pancreática por tumores pancreáticos, por ascaris, cuerpo extraño, igual que en la obstrucción intestinal, viene y obstruye ahí. Acuérdense que el ascaris lumbricoide puede meterse por cualquier orificio natural. El orificio que ustedes menos se imaginan adentro, ahí ellos se meten. Y uno de los orificios es el conducto pancreático. Ellos van y como es tan finito, a veces un ascaris va y obstruye. Entonces va y se mete en el conducto, lo obstruye y empieza a inflamarse. La hemorragia ductal pancreática, bastante raro, y la obstrucción duodenal. Se obstruye duodeno, justo en la segunda porción, obstruye también el orificio de desembocadura del conducto y eso hace que refluya jugo pancreático al órgano y lo inflama. Causas vasculares, postquirúrgico otra vez, bypass cardiopulmonar, la periarteritis nodosa, ateroembolismo. Estos son causas bastante raras, ¿no? Casi no se ven. Las parotiditis, las causas infecciosas, la parotiditis, con el virus que causa la papera, inflama la parótida. Muchas veces dicen que le baja a la panza o le baja al testículo, lo dicen en el caso de los hombres, porque puede dar una orgiepididimitis o puede producir una pancreatitis, también se puede complicar la parotiditis. El coxsackievirus, sobre todo el B, los citomegalovirus y los criptococos, entre otros agentes infecciosos. Pero, como les digo, estos son los casos más raros. ¿Cuáles son los más frecuentes? Polelitiasis, el alcoholismo y la dislipidemia o la hiperlipoproteinemia. Entonces, hasta ahí las causas, ¿entendieron? El mecanismo de cómo se produce o la fisiopatología, hay varias teorías y hasta ahora hay dos nomás los que son bien aceptados.
Una es que la colelitiasis, o sea, la piedra va y obstruye la luz del orificio, eso convierte en una cavidad cerrada, refluye jugo pancreático al páncreas, y como es tóxico, es irritante, es un químico bastante irritante, empieza a irritar al páncreas. Por eso es que el páncreas quiere sacarlo para que se deseche a través de las heces fecales, que salga del organismo. Pero como está obstruido, no puede salir, entonces refluye, se llena en el páncreas y entonces empieza a autodestruir al parénquima pancreático. No se ha demostrado hasta ahora con ciencia cierta si es verdad o si es mentira, pero eso es lo que realmente pasa más frecuentemente. El alcoholismo también es irritante, produce supuestamente tiene efectos sobre el esfínter de Body, cierra el esfínter de Body, y al cerrar el esfínter de Body también se produce un reflujo y empieza a acumularse el líquido pancreático dentro del páncreas y lo irrita. Pero aparte de eso, el alcohol como tal actúa como irritante y eso hace que inflame al páncreas. Pero para que llegue a producir una pancreatitis, el alcoholismo tiene que ser un alcoholismo crónico, el paciente que se tome en bastante cantidad en un solo día, como para que le produzca una pancreatitis. Primero hacen otras cosas, cirrosis, cáncer, pero antes de que llegue la pancreatitis. Pero se ha demostrado. Realmente en la actualidad lo más frecuente es la hiperlipoproteinemia, sobre todo la hiperlipidemia, o sea, el aumento del colesterol, el triglicérido sobre todo. El mecanismo de producción hasta ahora no se ha explicado, pero bueno, esa parte no cumple mucho objetivo con ustedes. Si quieren pueden leer la fisiopatología de la pancreatitis, de por qué producen estas causas una pancreatitis. La clasificación de la pancreatitis aguda. Lo que más me interesa es el cuadro de gravedad de nuestro paciente. Y de acuerdo a eso, pues vamos a saber si lo internamos acá, lo metemos en una terapia, lo trasladamos. Y es la que me clasifica en pancreatitis leve, moderada y grave. Pero acá ven que hay un cuarto que es la crítica, pero cuando lean es lo mismo. La grave y la crítica es lo mismo. O sea que no sé por qué hay 4. Hasta donde yo conozco es leve, moderada y grave. Pero bueno, está la crítica también en la literatura. Los determinantes locales para yo decir esta es una pancreatitis leve o esta es moderada o esta es grave son la presencia o no de necrosis del parénquima pancreático. Y eso lo vamos a saber. Claro, clínicamente podemos sospecharlo, pero ¿cómo lo vamos a saber o vamos a confirmarlo? Realizándole una tomografía contrastada de abdomen al paciente. Es la única manera de verlo. No se ve ni con la ecografía, ni mucho menos con el rayo X. Entonces hay que hacerle tomografía contrastada al paciente para poder determinar si es leve, moderada o grave. Claro, clínicamente podemos saber, como le digo, el paciente está estable, solamente lo que tiene su dolor, mucho vómito, pero tiene buenos parámetros vitales, el paciente tiene un buen estado general, por así decirlo. Entonces eso es leve. El paciente habla, conversa, tolera los analgésicos, le ponen analgésicos y se alivia el dolor, disminuye su vómito. Pero bueno, los determinantes locales vamos a ver a través de la tomografía. Y las leves son las que no tienen necrosis pancreática ni peripancreática. No hay necrosis, está inflamada el páncreas, pero no hay necrosis todavía, esa es la leve. Los determinantes sistémicos, no hay fallo orgánico, el paciente tiene buena pH, buena frecuencia respiratoria, orina normal, presión arterial normal, y entonces la mortalidad esperada de esos pacientes es el 0%. No debe fallecer un paciente con una pancreatitis leve. O sea, no hay que ponernos como locos de que tiene pancreatitis y es muy grave el paciente. No. Si es leve, pero ingresa, pone tratamiento, programa su cirugía y no pasa nada. Eso es lo ideal, eso es lo que debe pasar. A veces pasa otra cosa. La moderada es cuando ya hay necrosis, pero es necrosis
de una necrosis estéril, ya sea en el páncreas o alrededor del páncreas, o sea, pancreática o peripancreática. ¿Qué quiere decir necrosis estéril? Se necrosó ese páncreas, ya está todo destruido el parénquima, pero no hay infección, no hay bacterias todavía, solamente la necrosis está estéril. ¿Y cómo vamos a ver eso? El paciente no tiene fiebre, el paciente no tiene leucocitosis, y aparte, cuando se toma la muestra se manda a cultivar, se hace bacteriología y no crece ninguna bacteria. Los determinantes están, acá ya hay fallo de órganos, pero menos de 2 días. O sea, está empezando, el paciente está orinando poco, ya está oligoanúrico, anúrico, empieza a tener taquicardia, taquinea. Lo primero que va a fallar son los riñones. Lo primero que el paciente hace es trancar los riñones y dice, no orina más. El paciente deja de orinar o orina menos cada vez, hasta que deja de orinar. Ahí ya falla ya el riñón. Está fallando porque tiene que redistribuir el organismo, darle prioridad a otro lado. ¿Por qué pasa eso? Porque en la pancreatitis hay pérdida de líquido. El paciente no sangra, no sale sangre por ningún lado, pero cae en un shock hipovolémico, pierde líquido en un tercer espacio, empieza a llenarse el líquido en el tercer espacio. Entonces el paciente necesita de sangre, necesita más líquido y el riñón entonces se tranca, no excreta más líquido, no recibe tanta sangre y distribuye, manda al corazón, cerebro, que son los más importantes, y a los músculos. Entonces redistribuye todo eso. Pero ya es un fallo orgánico, pero menos de 2 días, es leve, por así decirlo, el fallo orgánico. Ahí sí ya hay una mortalidad esperada del menos del 2%, ya puede fallecer el paciente si no actuamos rápido. Y la grave, ya hay necrosis infectada, ya tiene fiebre, malestar general, leucocitosis, y hay un fallo orgánico persistente, no se recuperó ese riñón, ya pasó más de 2 días, usted le hidrató, le puso furosemida, el paciente no orina, o sea, le puso todas las medidas, pero igual el paciente no orina, no mejora su taquicardia, no aumenta su hipotensión, hipovolémico. Entonces ahí ya hay una necrosis y por supuesto en el cultivo hay presencia de bacterias, ya está infectada, y ahí la mortalidad es del 11 al 43%, porque la grave y la crítica es necrosis infectada, pancreática o peripancreática, fallo órgano persistente, es lo mismo, ¿está bien? Entonces, de un 11 a un 43% de mortalidad, ya es bajo. Esto sí ya es, por eso es que ya es crítico la situación. El paciente ya tiene que estar internado en una terapia intensiva con un apoyo vital intensivo ya, un tratamiento intensivo. Y estos son los casos que van a requerir de un procedimiento quirúrgico. No siempre es cirugía, pero ya tiene un procedimiento quirúrgico. Punción, percutáneo, laparoscópico, varios procedimientos. El motivo de consulta para que nosotros sospechemos de que el paciente puede tener una pancreatitis sería el dolor abdominal. Eso es lo primero, dolor. Y es un dolor bastante intenso. Eso es lo que nos diferencia muchas veces de otros cuadros. Como vamos a ver, simula varias enfermedades, pero el dolor va a ser mucho más fuerte. Simula una apendicitis, pero el dolor es mucho más intenso. Simula una colecitis, pero el dolor es mucho más fuerte, y aparte que es más fuerte, es más rebelde al tratamiento, es más difícil de aliviar. Usted le pone analgésico, no se alivia con cualquier analgésico. El paciente sigue con dolor. Entonces, podemos dividirlo por categorías de acuerdo al dolor abdominal. La clásica es de estos pacientes de edad media, 40, 45 años, 50 años de edad, gordito, obeso, que tiene la típica característica de que llega a la urgencia, que comió mucho, hubo una fiesta, una farra, había comida, había asado, había sopa, había de todas las comidas y bastante bebida alcohólica. El paciente come, le mete bebida alcohólica
y después de eso empieza el dolor intenso. Y generalmente el dolor es de inicio brusco, de repente, intenso, y es en el epigastrio, o a veces la famosa dolor en barra o dolor en cinturón, como le dicen al paciente. Como que hay un cinturón que le duele todo el hemiandomen superior. ¿Por qué? Porque el páncreas está atravesado hacia todo el hemiandomen superior, va desde el hipocondrio derecho hasta el hipocondrio izquierdo. Y si está todo el páncreas inflamado, pues le va a doler todo. A veces le duele solamente el hipocondrio derecho porque está inflamado solamente la cabeza, y ahí es cuando se confunde con una colecitis, o a veces solo en el epigastrio. Pero eso es lo típico, el paciente obeso, gordito, que le gusta comer, bastante fuertecito, aparentemente sano, y te dice que estuvo de farra. Algunos pasan 2 o 3 días de fiesta, comiendo, carnavales, bebida, y después que empieza con dolor. Dolor que se va a acompañar casi que inmediatamente por náuseas y vómito profundo. Eso es lo que le caracteriza a la pancreatitis clásicamente. Una pancreatitis clásica: vómitos, que vomita el paciente, dolor y vomita, no para de vomitar, y vomita 7, 10, 15 veces. Es vómitos profusos, tira todo lo primero lo que comió, lo que ingirió, que es bastante, por eso la mayoría de las veces es de contenido alimentario, porque tiene que vaciar de ese estómago todo lo que comió, y después empieza a hacer un vómito bilioso, porque ya está el estómago vacío, se obstruye la vía biliar, o sea el duodeno, y vía biliar empieza a segregar bilis que regresa al estómago. Entonces eso es lo clásico: el dolor cuadrante superior, o sea, hemiandomen superior, epigastrio, hipocondrio derecho, vómitos y náuseas. Y la antecedente de haber ingerido comida copiosa con alcohol o alcohol. Y por supuesto ahí va a venir el antecedente de que ya el paciente, la mayoría ya sabe que tiene piedra, que son portadores de litiasis vesicular. La categoría 2, el ataque pancreático simula una colecitis aguda. Es difícil de diferenciar de una colecitis aguda porque el dolor es del hipocondrio derecho, e incluso a veces se irradia a la escápula, igualito que la colecitis. ¿Qué es una de las cosas que lo va a diferenciar de la colecitis? Que en la pancreatitis al principio no hay fiebre, porque no hay infección, no hay fiebre, y va a tener vómito profundo. La colecitis generalmente vomita también el paciente, pero vomita poco, vomita 2 o 3 veces y en poca cantidad. Sin embargo, la pancreatitis vomita porque generalmente después de ingerir bastante comida. Lo otro difícil o sea, que lo que lo hace difícil de diferenciarlo es que los dos van a tener el mismo antecedente e incluso la misma causa, que es la litiasis vesicular. La piedra en la vesícula me va a producir la colecitis o me va a producir la pancreatitis, y a veces produce las dos cosas al mismo tiempo, la colecistopancreatitis, que es más raro, pero se da. Se inflama la vesícula y se inflama el páncreas. La categoría 3, la crisis pancreática va a simular una oclusión intestinal mecánica, lo que estudiamos la semana pasada. El paciente se distiende, tiene dolor a tipo cólico por crisis, no defeca, no expulsa gases, y es una pancreatitis lo que tiene. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar también? Que el dolor muchas veces más en epigastrio. A veces eso lo diferencia, y eso es lo que nos hace confundir también, porque el dolor es en la parte central, la parte superior, y tiene vómito, mucho vómito. Pero la oclusión intestinal alta, de intestino delgado, mientras más alta, produce esos mismos síntomas. Tiene dolor en epigastrio y mucho vómito también. ¿Sabes? Entonces ahí ya es un poco difícil, por eso es la gran simuladora. Y muchas veces entramos a operar pensando que es una oclusión y resulta ser una pancreatitis. A veces es imposible de diferenciar. Clínicamente, laboratorialmente sí, vamos a ver cómo se puede diferenciar. La categoría 4 recuerda a la gastritis aguda, que sigue a una gran ingesta de alcohol. El paciente tomó mucho y empieza a tener dolor en el epigastrio, dolor ardoroso, y parece una gastritis. Y como
y la gastritis no vomita. La categoría 5 se presenta con escaso dolor, pero con la presencia de una masa en el epigastrio. El paciente no tiene tanto dolor y eso hace dudar ya una pancreatitis, porque la pancreatitis que no duele tanto es raro. La pancreatitis duele bastante, pero si no duele tanto y empieza a tener una masa, un empastamiento en el epigastrio que le toca, o del abdomen superior izquierdo o con el izquierdo, corresponden a casos que los primeros síntomas no presentaron de manera muy llamativa y la masa ya corresponde a un gran edema del epiplón mayor, puede ser por líquido peripancreático o acompañado de un líquido localizado. Está el estómago, o sea, páncreas, estómago, y el estómago lo tapa otra vez la grasa, que es el epiplón mayor. Y entonces ese epiplón se empieza a inflamar y empieza a tener un aumento de volumen. Se paraliza el estómago, produce una gastroparesia, se distiende el estómago, o el mismo intestino que se pone ahí en la parte central se distiende y produce un aumento de volumen solamente en el epigastrio. Todo el abdomen está normal, pero sin embargo en el epigastrio hay un aumento de volumen y usted lo toca como una masa palpable y parece un tumor, y es el epiplón nomás que está inflamado, que es caso raro, pero se puede ver también en una pancreatitis aguda de esa forma. La náusea y los vómitos, como ya les dije, bien, por eso es que al de la pancreatitis se conoce como el gran vomitador dentro de las patologías abdominales. Y esto es lo que generalmente nos diferencia de otros cuadros. A pesar que la oclusión intestinal, mientras más alto el paciente vomita también bastante. Pero muchas veces el paciente con oclusión intestinal alta vomita mucho en frecuencia, pero no en cantidad. Sin embargo, la pancreatitis en frecuencia y en cantidad son los vomitadores por excelencia de la agudo quirúrgico. Y eso es lo que lo diferencia. Vomita. Paciente que tenga pancreatitis y no esté vomitando es muy raro. Entonces, hay otros síntomas. La fiebre, que no va a ser muy elevada ni tampoco muy de aparición muy precoz. Generalmente ya cuando hay fiebre ya hay una complicación. Digamos. ¿Cómo? Mayor cantidad y mayor frecuencia, las dos cosas. En la pancreatitis. En la oclusión es en frecuencia, pero no en cantidad. Vomita 7, 10 veces, pero poquito a poco. Sin embargo, la pancreatitis puede vomitar 10 veces también, pero mucho más, con el contenido mucho más abundante. La distensión abdominal y los síntomas inespecíficos. La distensión, sobre todo, como les dije, va a producir, a veces por ejemplo, paralítico, paraliza todo el intestino y empieza a inflamarse, pero generalmente es más frecuente en el epigastrio, una distensión abdominal localizada en el epigastrio. Entonces, por la paresia o la parálisis que produce el estómago y la inflamación del epiplón mayor, que si mal no recuerdo se conoce como signo de gobierno, habíamos estudiado. ¿Está bien? Entonces, a la ectoscopía del examen físico, o sea, a la inspección general del paciente, los pacientes se presentan seriamente enfermos, pacientes que generalmente se presentan así, se les ve que son pacientes enfermos, pacientes graves, en un estado mal, porque les duele, porque vomitan mucho, y los vómitos de por sí ya hay un descargue parasimpático, el paciente se siente mal, con un solo vómito ya la cara a uno se le nota, y más todavía si los vómitos 10 veces, entonces se le deja. A veces pasa lo contrario, por eso también es una de las cosas por lo que se le llama la gran simuladora. A veces aparenta que está bien el paciente, pero sin embargo está grave su cuadro, está necrosado ya su páncreas, y usted le mira al paciente y está normal, como si nada. A veces es lo contrario, a veces aparenta un cuadro muy grave y lo que tiene es una pancreatitis leve nomás, no está tan grave su situación. Entonces, pero generalmente se presentan como seriamente enfermos, llama la atención la ansiosa búsqueda en una posición antálgica o antiálgica,
para que no le duela tanto, porque su dolor es lo que más le incomoda al paciente. Y esto generalmente se pone en decúbito dorsal, o sea, están boca abajo, en el decúbito ventral, perdón, y en el decúbito lateral izquierdo o en el derecho, generalmente en el izquierdo, en caso de que, porque la cabeza es lo que más se inflama, pero si se está inflamado la cola, que es menos frecuente, ellos se ponen del lado derecho, se alejan de todo. Con los miembros inferiores flexionados, posición fetal, o los troncos flexionados, o a veces se pone en esta posición que se conoce como plegaria maometana. ¿No se acuerdan? Semestre pasado dijimos todo eso. Generalmente el paciente lo encuentra usted sentado así en su cama, se sienta, a veces agarra una almohada y se sientan ahí, no quieren soltar su almohada, no quieren estirarse para evitar el dolor, porque les duele bastante. A veces están solamente el lado derecho con la pierna flexionada, cuando generalmente está inflamada la cabeza del páncreas. O a veces el paciente está en posición prono, boca abajo, y de ahí no se quiere mover. Usted le dice, a ver, dése la vuelta para examinarlo. No se quiere mover de ahí, porque hace que la pared del abdomen se aleje un poco más del páncreas, se aleje el estómago, entonces no comprime y eso le alivia el dolor. Por eso es que se pone en esta posición. Al entrar en esta posición, toda la pared abdominal cae y la pared, el páncreas se queda atrás, se queda fijo. Entonces se aleja el estómago, se aleja el epiplón y descomprime el órgano, y eso hace que se alivie el dolor. Debido al dolor mismo, la respiración revela ansiedad, o sea, hasta taquicárdico, taquineico, desesperación del paciente. El paciente se siente desesperado, se siente que le falta el aire, que se va a quedar sin aire. Taquineico, puede tener tinte subictérico, o sea, puede tener un poquito de color amarillo en las escleras, en los ojos o en la piel, pero no llega a ser una ictericia como en un síndrome obstructivo, no llega a tener amarillo como tal la piel. O a tener cianosis en las extremidades, en casos más graves, pone azul la punta de sus dedos, de su pie. Y los signos vitales pues va a tener dependencia de la gravedad del cuadro. Si está en un shock hipovolémico, va a tener hipotensión, taquicardia, va a tener, en caso de, puede aparecer fiebre, ya en caso de cuadros más graves. El examen físico del abdomen, la inspección, la piel puede también tener ictericia en la piel, pero no una ictericia muy marcada. Distensión abdominal que puede ser localizado, o signo de Bouvier, como les dije, que es solamente en el epigastrio. El resto del abdomen es normal, o en algunos casos puede ser generalizada por el hilio paralítico. Produce un hilio paralítico secundario y entonces se distiende todo el intestino, todo el abdomen. No sigue los movimientos respiratorios porque le duele. El paciente está quieto, su abdomen trata de respirar superficial con el tórax, y eso también hace que tengan más taquipnea. Los pacientes obesos con abdomen prominente pueden orientar hacia una probable etiología hiperlipémica. Son pacientes que ya llegan, se les ve gordito, entonces lo más seguro, no tienen piedra, lo más seguro que la causa sea por aumento de los triglicéridos. La mancha amarillo violácea en el epigastrio, o signo de Halsted, las equimosis en los flancos, o signo de Gray-Turner, y la equimosis periumbilical, o famoso signo de Cullen, son signos que cuando están presentes ya indican una gravedad del cuadro. No es que, como varias personas creen que todo pancreatitis va a tener el signo de Cullen. El signo de Cullen es la coloración violácea o azul oscuro periumbilical. Eso se ve en la pancreatitis grave, en la pancreatitis avanzada. A veces se ve en el hipocondrio izquierdo o flanco izquierdo, que es el signo de Gray-Turner. Esos pacientes, sobre todo, que se acuestan del lado izquierdo, que están en el decúbito lateral izquierdo, hacen que por declive, cuando ya hay necrosis, toda esa necrosis pancreática vaya por allá y se deposite en la piel y hace una equimosis, un
Y cuando vean eso es porque es una pancreatitis grave. Una pancreatitis leve no se ve. O sea, por el hecho de que no tenga signo de Cullen ni signo de Gray Turner, no quiere decir que el paciente no tenga una pancreatitis. ¿Está bien? Tiene una pancreatitis, pero leve. Cuando aparece eso, hay que ya pensar ya un cuadro que haya pasado mínimo 3 a 5 días ya en el paciente. Y generalmente son cuadros graves. A la palpación se aprecia dolor sobre todo en el epigastrio, sin verdadera contractura abdominal. Puede haber un empastamiento por la inflamación del epiplón, como ya les dije, que se puede ver también, se puede palpar un empastamiento, una masa. Aunque existe contractura antálgica y a veces hay dolor a la descompresión brusca, aunque no en forma constante, porque el páncreas es retroperitoneal. Acá no va a haber ese típico reacción peritoneal como hay en la pancreatitis, como en la colecistitis. O sea, incluso a veces les palpas al paciente y no le duele nada. El abdomen está suave, está depresible, no le duele. A lo mejor puede llegar a palpar el empastamiento nada más en el epigastrio, pero no duele. ¿Por qué? Porque el páncreas está atrás, está en el retroperitoneo y no está en contacto con la pared abdominal y por lo tanto no traduce tanto dolor, no produce ese dolor a la descompresión o la irritación peritoneal y mucho menos la contractura de los músculos abdominales, músculos anteriores. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar a la hora de examinar al paciente. Y es lo que nos va a indicar una pancreatitis. Con todo eso podemos sospechar una pancreatitis. Pero hay veces, como le dije, la gran simuladora no se presenta clásicamente. El abdomen es totalmente negativo, no le duele nada, el abdomen está suave, depresible. Entonces hay unas zonas o puntos pancreáticos que podemos buscar o provocar el dolor nosotros en caso de que sospechemos una pancreatitis. Como por ejemplo la zona pancreático-coledociana de Chaufard, que vamos a trazar una línea vertical por el centro, por el medio del esternón al ombligo, en la línea media, que sigue la línea media, la línea alba, y de ahí una que va hacia hacia la parte externa, y en ese ángulo de ahí vamos a trazar otra línea imaginaria alrededor de costalina, en esa unión donde está el punto pancreático coledociano, más o menos en el mismo lugar que el signo de Murphy. En esa zona, como ahí es donde está la desembocadura del colédoco y el conducto pancreático de Wilson, usted presiona, le pide al paciente que respire profundo y le presiona, sobre todo cuando suelta el aire, presiona, y eso le va a producir dolor en caso de que esté inflamado. Pero eso no es tan específico del páncreas, porque puede ser que el colédoco sea el que esté inflamado, puede ser también una colecistitis aguda, la desembocadura del cístico. Pero con el cuadro clínico, más eso, pues podemos sospechar. El punto pancreático de Jardín es prácticamente lo mismo, solo que vamos a trazar una línea del hueco axilar hasta el ombligo y más o menos 2 traveses de dedo o 3 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Ahí vamos a presionar y es donde está la cabeza del páncreas, y ahí supuestamente vamos a presionar la cabeza del páncreas y va a producir dolor. Pero si el paciente es obeso o gordito, no vamos a lograrlo. Tienen que ser pacientes que son delgados, pacientes no obesos, y que tenga dolor. Normalmente no debe por qué doler, no tiene por qué dolerle, pero cuando está inflamado la cabeza del páncreas puede producir dolor. Pero ¿qué otro inconveniente tiene? El paciente puede tener una inflamación en la cola del páncreas, entonces acá está normal, le presiona ahí, no le va a doler porque no está inflamado esa parte, está inflamado la cola del páncreas. Por eso que hay otros puntos que no solamente es para la cola, para la cabeza del páncreas, sino que también para la cola del páncreas, que son el punto de Mayo-Roxo y el punto pancreático de Freyoni. Es lo mismo que lo anterior,
hacia la derecha, pero ahora en vez de hacia la derecha vamos a hacerlo hacia la izquierda. Vamos a trazar otra vez la misma línea, el hueco axilar al ombligo, y vamos a presionar 3 veces por fuera del ombligo o por debajo del reborde costal. Ahí podemos presionar lo que es la cola del páncreas y produce dolor en caso de que esté inflamado. Y están los puntos posteriores de Mayo, Roxon y Ruxer, que es en la parte posterior, y como es retroperitoneal, vamos a meter nuestra mano, como ven en la imagen, tratamos de traer hacia adelante y presionamos, porque está en la parte posterior, al lado de la columna vertebral y por dentro del borde del cuadrado lumbar. Ahí en ese punto presionamos y debe producir dolor. Esto en caso de que sospechen una pancreatitis y no tienen los signos clásicos, pero no siempre van a estar positivos, los pacientes nada más. Y realmente esto es con la práctica. La percusión, podemos realizar puño percusión, que en algunos casos puede dar positivo y nos confunde con una infección urinaria, con una pielonefritis. Usted percute, produce puño percusión, le pone la mano y percute encima en la fosa lumbar y produce dolor o molestia al paciente, y puede ser porque el páncreas, como está en retroperitoneo, se inflama y produce el dolor. Signo que es más frecuente en las pielonefritis, pero en la pielonefritis son más bien unilaterales. Si es del lado derecho la infección urinaria, pues duele el lado derecho y el lado izquierdo está normal, y viceversa. Puede haber timpanismo aumentado a la hora de hacer la percusión en el abdomen. ¿Por qué? Porque hay distensión de las asas intestinales, se llena de gases y aumenta el timpanismo. La auscultación, los ruidos hidroaéreos a veces están normales, no tienen importancia, y a veces lo que podemos encontrar es que esté disminuido e incluso ausente. ¿Por qué? Porque hay ilioparalítico, no hay una oclusión intestinal mecánica, y eso es una de las cosas que nos ayuda también a diferenciar cuando se presenta así como forma oclusiva. En la oclusión intestinal ustedes saben que al auscultar va a haber ruidos hidroaéreos aumentados. Sin embargo, en la pancreatitis los ruidos o están normal o están disminuidos e incluso desaparecen, porque hay ilioparalítico. El paciente no defeca, está distendido, no expulsa gases, pero no tiene ruido. ¿Por qué no está defecando entonces? Porque no se contrae el intestino, y por eso es que no tiene ruido. En cambio, la oclusión intestinal tiene esa contracción, pero algo que está obstruyendo la luz, y por eso no defeca, y eso hace que aumenten los ruidos hidroaéreos. Tacto vaginal o rectal, en el caso de la mujer hay que hacer tacto genital, sí, tacto vaginal. Se puede encontrar Douglas abombado, el fondo del saco, doloroso en casos donde existiere ascitis pancreática, ya donde ya hay líquido, se va por declive, va a acumularse acá abajo en el fondo del saco, y usted cuando hace el tacto va a estar abombado porque está lleno de líquido, le puede doler. Sobre todo si la pancreatitis ya está infectada, o sea, ya es una pancreatitis grave. Entonces, los medios diagnósticos, exámenes de laboratorio, laboratorialmente hay dos estudios que son muy importantes por lo que nos va a dar el diagnóstico de la pancreatitis, que es la amilasa sérica y la limpasa sérica. Si estos dos están normal, descartamos pancreatitis. Puede tener su dolor, su vómito, no sé qué, pero la amilasa está normal, decimos que no es una pancreatitis. Pero hay que tener cuidado con eso. No es que la amilasa está normal y ya no va a ser pancreatitis. Hay que ver el tiempo de evolución de nuestro paciente, de cuándo empezó su cuadro. Porque la amilasa dice que apenas se inflama el páncreas, incluso todavía no produce el dolor y empieza a aumentar ya la amilasa en la sangre. Y dura aproximadamente 24 a 48 horas nada más en la sangre, aumentado de volumen. Y después empieza a descender y a normalizarse.
Entonces es una fase aguda, en la fase precoz, en la fase inicial, es que sirve. Si el paciente empezó ayer con dolor y hoy yo le hago amilasa alta, entonces sí es una pancreatitis. Pero si empezó hace 5 días con su dolor, sospecho y una pancreatitis, le hago amilasa y la amilasa está normal, eso no me descarta que sea pancreatitis. Puede ser una pancreatitis, lo que pasa es que la amilasa ya regresó ya otra vez. Ya hizo su función y ya bajó y está normal. Y el paciente sigue con pancreatitis. ¿Entienden? Y entonces ahí es donde entra a jugar el papel importante de la limpasa sérica. La limpasa, sin embargo, al principio no está aumentada. El paciente ya lleva 2 días con pancreatitis, usted le hace limpasa y está normal. Entonces dice, no, es una pancreatitis porque la limpasa está normal. Y no, lo que pasa es que la limpasa empieza, después de las 24 horas, empieza a aumentar. Y se mantiene más tiempo en la sangre. Y ahí es donde muchas veces confunden la gente, dicen, no, es mejor la limpasa que la amilasa, los dos es bueno. Lo que pasa es que hay que ver el tiempo, porque a veces si es muy temprano, la limpasa va a ser normal, pero la amilasa va a estar elevada. Después va a bajar la amilasa y empieza la limpasa alta. Cuando ya pasa 3, 4, 5 días de enfermedad, es mejor la limpasa, ya la amilasa no sirve, ¿entienden? La amilasa, el valor de referencia es de 90 a 100 unidades internacionales. Cuando decimos que una pancreatitis, cuando triplica ese valor. No es que tiene elevado la amilasa, pero tiene 200. Eso no es una pancreatitis. Pero si triplican, o sea, realmente tienen que tener como mínimo 600 para arriba. 500, 600, una pancreatitis tiene 1000, 2000. Eso es una pancreatitis. Y lo único que aumenta tanto también la amilasa es la pancreatitis. O sea, si tiene el paciente 2000 de amilasa, es una pancreatitis. No hay otra enfermedad que aumente la amilasa. Hay otras enfermedades que aumentan la amilasa y confunden, pero no aumenta tanto. Aumenta 100, 50, 200, 300 de amilasa. Como por ejemplo el embarazo ectópico, la oclusión intestinal, la colecitis aguda. Eso puede aumentar la amilasa, pero va a aumentar 200, 300. Eso no es una pancreatitis. ¿Entienden? La limpasa sí ya es valor de referencia de acuerdo al laboratorio. Cada laboratorio tiene su valor, por eso no hay un valor estándar. Ellos te dicen valor de referencia de tanto a tanto, entonces usted compara y el paciente tiene tanto, entonces va a ver si está elevado. Otros estudios que hay que realizar, hemograma siempre. Al principio la leucocitosis no se va a ver igual que la oclusión intestinal porque no hay una infección, pues está normal. El hepatocrito sí va a ir disminuyendo, va a ir aumentando, se va poniendo más concentrado. Patograma, siempre tenemos que hacer el TGO, TGP, fosfatasa alcalina y bilirrubina que va a estar elevado, que es lo que sugiere una patología canalicular biliar, o sea, del canal biliar algo que obstruye. Calcio sérico disminuido debido a la disminución de la albúmina, además de que existe una ausencia de respuesta a la paratormona. Es uno de los medidores de gravedad, la determinación del calcio, colesterol y triglicéridos, sobre todo si sospechamos que la causa sea por dislipidemia. La glicemia o glucemia en sangre sí o sí, porque el páncreas es donde se produce todo eso, entonces va a estar alterado, y si es diabético, pues más todavía. Se puede compensar. Ionograma sí o sí, porque puede haber un desequilibrio del medio interno, hidromineral, hidroelectrolítico. El paciente puede tener incluso acidosis, tanto por los vómitos como por la pérdida de líquido. Y la función renal, creatinina, porque lo primero, como le dije, para saber si hay fallo renal, lo primero que falla es el riñón. Para saber si hay fallo renal, aparte que no orina el paciente, es medir creatinina y urea, sobre todo la creatinina, empieza a aumentar y el paciente no está orinando. Un ratito. Estudio de imágenes, rayo X simple de abdomen,
una de las formas de diferenciar lo que es haciendo el rayo X simple de abdomen. Ya saben que en la función vamos a ver los niveles hidroaéreos, la distensión de asa, que no vamos a encontrar en la pancreatitis aguda. No va a tener esos signos del rosario, signos de grano de café, nada de eso. En algunos casos, el rayo X simple podemos ver una asa centinela, pero no es lo más importante. Más bien es para diferenciar de una función. La ecografía abdominal es importante, pero no nos da el diagnóstico de la evolución de la pancreatitis como tal. O sea, no nos describe el páncreas como tal. En la ecografía no vamos a llegar a ver el páncreas. Y más todavía si es una pancreatitis. Mientras más inflamado el páncreas, menos se va a ver en la ecografía. Porque hay gas. Y ese gas cubre o sea, empaña la imagen de la ecografía. En la ecografía, para que se pueda ver bien, tiene que haber líquido. Entonces no se ve. ¿Para qué sirve la ecografía? Para ver la causa de la pancreatitis o las posibles complicaciones. Causa es sobre todo si es liquidación vesicular, es donde mejor vamos a ver, hay piedra, entonces esa es lo más seguro que esa es la causa. Porque hay pacientes que no saben que tienen piedra y hacen pancreatitis, vienen y le hacen ecografía y ven piedras en la vesícula, y entonces esa es la causa, o a veces en el coledo, entonces esa es la causa. Y las complicaciones, sobre todo cuando hay líquido, ya cuando hay necrosis, para eso es que sirve la ecografía, pero no para decirte si es una pancreatitis. Páncreas no se ve. Y aparte que es operador dependiente. El páncreas, cuando se ve, es cuando está normal. Si un páncreas llega a ver la ecografía, es porque está normal, no hay gas, no está inflamado. Pero eso de que te describen la ecografía, páncreas aumentado de tamaño, edematoso, eso es mentira. Muchos ecografistas te lo describen así, pero eso no se ve. Lo que sí es el método de elección o por excelencia en la pancreatitis es la tomografía computarizada de abdomen con contraste. No es una tomografía simple, siempre especifiquen. Tomografía con contraste tiene que ser como mínimo endovenoso y bioral. Le das de tomar un líquido y le pones en la vena y después le haces la tomografía. Y eso es lo que te va a ayudar a ver el páncreas. Acá sí se ve el páncreas y se ve si hay necrosis o no. Y si hay necrosis, hasta dónde llega esa necrosis. La tomografía computarizada contrastada, no la ecografía. La ecografía te dice, ¿hay necrosis? No se va a ver. Entonces, esta tomografía es la que tiene valor diagnóstico y tiene valor pronóstico. ¿Por qué pronóstico? Porque es la que nos va a ayudar para clasificar nuestra pancreatitis leve, moderada y grave. Y de acuerdo a eso, el pronóstico pues ya vieron. En un leve, el pronóstico es bueno porque la mortalidad es de 0. En un moderado es el pronóstico reservado. Depende ya del tratamiento que reciba. Y si es grave, pues el pronóstico pues ya es malo. ¿Está bien? Por eso tiene un valor pronóstico para ya hablar con familiares y todo. La resonancia magnética abdominal es ventajosa para evaluar extensión de necrosis, inflamación y presencia de líquido libre, pero no tampoco para diagnosticar. O sea, no hace falta que hay que hacer una resonancia para diagnosticar una pancreatitis. Es bueno cuando, y aparte, si tiene disponible hacer una resonancia, porque es donde mejor vas a ver la necrosis, hasta dónde llega la necrosis, cuánto por ciento de necrosis tiene, si hay líquido, todo eso evalúa mucho mejor. Pero por su costo alto y por su alta exposición a las radiaciones, pues no es muy recomendado. En caso de que esté disponible, o vamos a suponer en un lugar que es raro, ¿verdad? Pero no tiene tomografía, pero tiene resonancia, le pueden hacer. O a veces el paciente está con fallo renal, no orina el paciente, ya está grave la pancreatitis, y entonces en esos casos podemos hacer resonancia porque no requiere contraste, y el contraste tiene que eliminarse por los riñones. Si usted le está dando líquido por sangre y por vía oral y el paciente no orina, eso se va a acumular en su organismo y es peor. Entonces en esos casos sí también se puede utilizar la resonancia.
Entonces, como dijimos que la tomografía nos da el valor pronóstico, entonces hay un índice, lo que se conoce como índice de severidad tomográfica o criterio de Baltasar, lo cual nos va a clasificar, nos ayuda a clasificar estos casos, si es leve, si es moderado, o si es grave. Entonces, el páncreas lo que va a medir, o sea, la tomografía en el páncreas lo que va a medir son estos parámetros. Primero, el páncreas, la inflamación del páncreas o del órgano como tal. Y lo otro, si hay presencia o no de necrosis. En caso del páncreas, ¿cómo nos van a informar? Porque esto a veces les mandan a hacer la tomografía y le llega un informe nomás. Te dice Baltasar A, Baltasar B, y usted tiene que saber qué quiere decir eso. Baltasar A, o sea, se clasifica en A por letra de la A hasta la E. La A es un páncreas normal. Páncreas normal, usted sospecha que era una pancreatitis, amilasa elevado, le manda a hacer una tomografía y el páncreas está normal, no está inflamado. Ese es 0 puntos. El B, hay un aumento de tamaño focal o difuso del páncreas, pero está edematizado la mano, es edema, está inflamado, pero está en su cuadro inicial, está empezando o se mantiene así. Ya lleva 5 días, pero está en esa inflamación nada más. Está edematoso y se queda ahí. Ese tiene un punto. El Baltasar C, ya hay inflamación del páncreas, por supuesto, y o de la grasa peripancreática, porque alrededor del páncreas hay grasa. Es más, el páncreas como tal no se llega a ver, lo que se llega a ver es grasa nada más cuando uno abre la zona. Y esa grasa está inflamada, tiene un aspecto inflamatorio en la tomografía. Pero no hay líquido, no hay necrosis, no hay nada, entonces es un Baltasar 2. Baltasar 2 puntos, perdón. El Baltasar C le da 2 puntos. El Baltasar D, ahí ya hay líquido, empieza a haber colecciones, ya hay líquido, ya se está inflamando más y empieza a producir líquido, a eso se le da 3 puntos. Pero esa colección es pancreática única, en un solo lugar hay colección. Y el Baltasar E, cuando ya hay 2 o más colecciones peripancreáticas o a veces ya hay gas en el retroperitoneo, a eso se le da 4 puntos. En la tomografía se ve en 2 lugares o en más lugares que hay líquido, hay pus en las esquinas, en las cavidades. O a veces ya empieza a haber gas en el retroperitoneo. ¿Por qué hay gas? Porque se perforó o se rompió ya el parénquima pancreático y entonces eso está soltando gas ahí en el retroperitoneo. Ahí se le da 4 puntos. En la necrosis pancreática vamos a ver también si hay o no necrosis. Si no hay necrosis, 0%. Está inflamado el páncreas, la grasa, solamente el páncreas, ya hay líquido, pero todavía no hay necrosis. 0%, entonces 0 puntos. Ya hay una tercia parte de la glándula o más del 30% de la glándula ya está necrosada, entonces a eso se le da 2 puntos. La mitad de la glándula o más de la mitad de la glándula, del 30 al 50%, ya sea la cola, parte del cuerpo, está necrosada, se le da 4 puntos. Y si es más de la mitad de la glándula, mayor del 50% o todo el páncreas, se le da 6 puntos. Entonces, todo eso se suma y nos da el criterio de gravedad. Y de acuerdo a eso, la relación morbi-mortalidad, la probabilidad de que el paciente se nos muera o no, o tenga alguna otra morbilidad. El índice de severidad 1 se le da de 0 a 3 puntos, tiene un 8% de morbilidad y 3% de mortalidad. Índice de severidad 2 de 4 a 6 puntos, 35% de morbilidad y 6% de mortalidad. 3 es de 7 a 10 puntos, 92% de morbilidad y 17% de morbilidad y 17% de mortalidad, bastante más grave. Mas essa contagem, ela soma a da necrose e a da inflamação? Sí, los dos tienen que sumar. Por ejemplo, tiene un Baltasar A, pues vamos a poner Baltasar D, ya hay colección, tiene 3 puntos, pero no hay necrosis todavía, tiene 0% de necrosis, entonces es 0. Entonces tu punto
puntuación es de 3. Y 3 está dentro del índice de severidad 1. A pesar de que tiene un Baltasar bastante elevado, pero no hay necrosis todavía. Entonces, se puede decir que es una pancreatitis leve todavía, o índice de severidad 1. El moderado o índice de severidad 2 es ya de 4 a 6 y va sumando. Por ejemplo, puede ser que tenga un Baltasar B nada más, un aumento de tamaño focal o difuso del páncreas, tiene un punto, pero ya hay necrosis. También, porque esto no quiere decir que mientras más alto, más necrosis va a haber. ¿Está bien? Por eso es que se mide aparte. Puede tener 6, de esas 6 puntos si tiene más del 50%, y 6 más 1 es 7. Y entonces 7 ya está en el índice de severidad 3. O sea que el Baltasar A o el Baltasar B no quiere decir que sea leve o pancreatitis. Tiene que ver los dos. Hay otra forma de evaluar o de pronosticar al paciente. Este paciente es grave, este paciente tiene que ir a UTI. Hay varios criterios. Criterios clínicos, como por ejemplo el Ranson, Apache 2, PCR, procalcitonina, el criterio SOFA, el criterio de Atalanta del 99, que ahora ya se cambió por los criterios de Tokio del 2018, más actualizado. Son criterios clínicos. Clínicamente vas a medir el cuadro clínico del paciente y los laboratorios del paciente. ¿Cuál es lo que más se puede realizar, o sea, lo que se puede realizar más fácilmente? El criterio de Ranson, que es lo que podemos hacer en nuestro hospital. El Apache 2 solamente en terapia intensiva, porque hay parámetros que no podemos medir solamente en terapia. PCR también. La procalcitonina sí podemos medir también. El criterio SOFA solamente en terapia, y los criterios de Atalanta, que ahora es Tokio, también se pueden medir. Los criterios tomográficos, el índice de Baltasar, que ya les expliqué, y uno de los más frecuentes que se hace es el criterio de Ranson. Esto es para que vean, tampoco es para que se lo aprendan, para que más o menos vean un poco un ejemplo nada más. Los criterios de Ranson, primero tenemos que ver si la pancreatitis es de causa biliar, o si es por piedra, o si no. Y entonces, de acuerdo a cada uno, se hace aparte la evaluación. Y esto se debe de hacer al ingreso y después a las 48 horas de haberse ingresado. Por eso muchas veces es un poco difícil de realizarlo, porque a veces el paciente ya lleva más de 3-4 días de enfermedad y después viene. Lo ideal es que empezó hoy en la mañana o empezó ayer la enfermedad y viene y no se ingresa. Entonces, al ingreso se le mide estos criterios después de las 48 horas y después se suma también la puntuación, y de acuerdo a eso decimos esto es una pancreatitis grave, leve. Entonces, al ingreso el primer parámetro que vamos a tener en cuenta es la edad del paciente. Cuando es biliar, si es mayor de 70 años, a ella se le da un punto. La leucocitosis mayor de 18.000 se le da un punto, porque normalmente no tiene que haber leucocitosis. Usted le mide, le hace un hemograma, glóbulo blanco debe estar normal, porque no hay infección. Si ya hay 18.000 porque se está infectando, eso quiere decir que ya hay necrosis infectada, ya no se va aumentando la gravedad. La glucosa en sangre mayor de 220 miligramos por cada 100 mililitros. LDH y la AST de sérica, la TGP y la TGO, está aumentado, mayor de 400 y mayor de 250 respectivamente. Entonces suma también un punto. Eso lo anota todo. Después de las 48 horas hay otros parámetros que tienen que medirle y sumar. Descenso del hematocrito mayor de 10 comparado con el ingreso. En el ingreso también usted le va a hacer hemograma y el hematocrito estaba en 35, por ejemplo, pero a las 48 horas ya está en 25 nada más, bajó el hematocrito, está más y más concentrado. Entonces, el nitrógeno ureico en la sangre está elevado, mayor de 2 miligramos por cada 100 mililitros. Esto, por ejemplo, en no todos los laboratorios se realiza, el nivel de nitrógeno ureico en la sangre.
El calcio, ese sí se puede medir, calcio menor de 8 miligramos. Presión de oxígeno, menor de 60 milímetros de mercurio, eso es con un saturómetro, eso sí se puede medir. Déficit de base o exceso de base mayor de 5 mili equivalentes, eso se mide solamente con el ionograma, o sea, es un parámetro de medio interno. Y un secuestro de líquido mayor de 4 litros, o sea, se pierde líquido un aproximado de 4 litros en el tercer espacio, está hipovolémico el paciente. Entonces todo eso se suma y se saca el criterio de gravedad. Lo que no tienen de causabilidad, se van a dar cuenta que son los mismos parámetros, pero algunos cambian, sobre todo los valores. La edad, por ejemplo, el otro era mayor de 70, este es mayor de 55, o sea, es menor, es más grave. Leucocitosis mayor de 16.000, en el otro era 18.000, y así cambia. Y los parámetros, lo que se mide son los mismos, pero el valor más o menos cambia. Y entonces eso se le va dando puntaje también, y la mortalidad va aumentando con el número de signos de rasgo. De 0 a 2 signos, 1% de mortalidad. De 3 a 4, 16%. De 5 a 6, 40% de mortalidad. Y de 7 a 8, 100% de mortalidad, mientras más alto. Y a cada uno se le da un punto, 1, y se va sumando. Y si te da mayor de 55 años, ya tiene un punto. Si no es biliar. Y después todo lo demás está normal, pero a las 48 horas el calcio bajó de 8 miligramos de cada 100 ml, entonces le damos un punto, tiene 2 puntos. Tienes ahí 1% de mortalidad, una pancreatitis leve. Más o menos es lo mismo. Eso es un ejemplo de, así hay varios criterios para seguir o para clasificar la pancreatitis, si es grave, si es leve, y de acuerdo a eso lo mando a terapia, lo tengo en una terapia intermedia o por lo menos cerca de una terapia, un hospital que tenga terapia, por más que no entre, pero en cualquier momento puede entrar ahí. Y así hay varios criterios, pero hay algunos, como les digo, solamente en terapia intensiva se puede hacer. El Apache 2, por ejemplo, solamente en terapia, porque hay muchos parámetros que no se puede, hay que medir presión venosa central, cosa que no vas a poder hacer en una urgencia o en una sala de. Y las complicaciones de la pancreatitis aguda. Hay varias complicaciones, varias formas de clasificarlo. Algunos lo clasifican en clasificaciones tempranas o inmediatas, y complicaciones tardías o inmediatas, que son la pancreatitis crónica. En la sala creo que algunos de ustedes que estaban haciendo práctica con el doctor Nicolás hablaron del quiste y del pseudoquiste pancreático. Eso es una clasificación, una complicación de la pancreatitis tardío o a largo plazo. Hay varias formas. Pueden clasificarlo como, por ejemplo, así: locales, sistémicos, cardiovasculares, hematológicos, de acuerdo a dónde está ahí, para que ustedes lo estudien más fácilmente. Acá yo les voy a dejar esta clasificación y después ustedes busquen en la bibliografía otras clasificaciones de las complicaciones. Como les dije, algunos lo clasifican de forma inmediata o inmediata, temprana o tardía, otros de acuerdo al lugar donde está la clasificación, la complicación. Entonces eso van a estudiar. Por ejemplo, locales: flemón pancreático, acceso pancreático, pseudoquiste pancreático, asitis pancreática, efecto de órganos adyacentes. Esos son localmente, pero ¿cuáles pueden aparecer de forma aguda o de forma tardía o de forma inmediata? Por ejemplo, el flemón pancreático es una complicación temprana. Se forma el flemón, después se forma absceso y se necrosis. El acceso pancreático igual. Esa misma necrosis se infecta y produce acceso. Pero el pseudoquiste pancreático es una complicación ya tardía. El paciente hizo una pancreatitis, hizo otra crisis de pancreatitis y después de 3 meses viene con un aumento de volumen. Y ese es un pseudoquiste, es una complicación, pero no es una complicación inmediata, es más tardía. ¿Entiendes? Por eso es que quiero que busquen esas complicaciones y vean las clasificaciones. Porque si se dan cuenta, acá dice locales, pero no dice cuáles son tardías y cuáles son inmediatas. O sea, eso van a buscar ustedes. Y así sucesivamente. Sistémica,
puede producir complicaciones a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, puede tener complicaciones hematológicas, puede producir hemorragia del tubo digestivo. O sea, hay muchas complicaciones de la pancreatitis, que algunos pueden aparecer de forma inmediata, otras en forma más tardía. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Algo que quieran preguntar? Nada. ¿Ninguna duda? ¿Doctor? Nada. Excelente. ¿Entendieron entonces la clase? Qué bueno. Me alegra saber. Entonces, acuérdense, estudiar complicaciones de la pancreatitis. ¿Está bien? Ahí yo les dejé ya algunas y ustedes después estudien otras. Busquen, porque es motivo frecuente de preguntas de examen. Estudienlo en el BAN 1, en el librito azul, en el librito capítulo 21 y 22 para esta clase, para el examen, pero estudien otros libros, por favor. Estudien el Schwartz, estudien el Savington, el Michan, el Mariano Rodríguez. Hay varios libros. El pancreatitis es un tema bastante lindo, amplio y bastante fácil de entender, y es importante porque es frecuente. Por más que ustedes no van a ser cirujanos, igual le va a tocar. De hecho, al que menos le toca una pancreatitis es al cirujano, porque la pancreatitis no se opera. Se opera cuando se complica. Si se dan cuenta, sin lentes, van a ver tratamientos, es netamente clínico, incluso de terapia intensiva, y no del cirujano. Pero no sé por qué nos dan a nosotros los cirujanos. Cualquier pancreatitis es con el cirujano. Y ese no se opera porque hay que manejar medio interno, hay que corregir las acidosis, las complicaciones, y en caso de que haya necrosis, en caso de que haya exceso, en ese caso es que y cada vez se opera menos. Entonces, no es quirúrgico como tal, se opera las causas, sobre todo la litiasis. ¿Está bien? Así que estudien, lean por favor. Y muchas gracias por